Continuando con los algoritmos que estudiaremos en este módulo número 5, veremos ahora el algoritmo de Dijkstra. Este algoritmo se aplica a los problemas de ruta más corta, aunque hay varias versiones del problema de la ruta más corta, inclusive algunas para redes dirigidas. En esta sección solamente, o en este curso, nos vamos a centrar solamente en la versión más sencilla. Consideraremos una red que sea conexa y que sea no dirigida, con dos nodos especiales que serán el origen y el destino. A cada arista se le va a asociar una distancia no negativa. El objetivo va a ser encontrar la ruta más corta, o sea, la trayectoria con la mínima distancia total del origen al destino. Es decir, este problema determina la ruta o trayectoria más corta entre un nodo origen y un nodo destino en una red de transporte, considerando la red como un grafo no dirigido. En el problema de la ruta más corta, como les decía, vamos a considerar una red que sea conexa, no dirigida, con dos nodos especiales llamados origen y destino. Vamos a llamarlos aquí solamente origen y destino, porque al ser un grafo no dirigido, no podemos hablar ni de fuente ni de sumidero. A cada arista entonces va a tener asociada una distancia no negativa. Esto significa que el grafo va a ser ponderado, o sea que va a tener una etiqueta numérica, y ese número debe ser un número que debe ser positivo o cero. No puede ser negativo. El objetivo de este tipo de problemas es encontrar la ruta más corta que hay desde el origen hacia el nodo destino. En este problema entonces siempre vamos a tratar de buscar esa distancia más corta, esa trayectoria más corta, considerando la red de transporte que sea no dirigida. No todas las aplicaciones del problema de la ruta más corta involucran minimizar la distancia recorrida de un nodo origen a un nodo destino. En realidad es posible que ni siquiera los nodos y los arcos, las aristas, se refieran necesariamente a un viaje, ya que las aristas pueden representar actividades de cualquier tipo, por lo que escoger una trayectoria a través de la red significa seleccionar la mejor secuencia de actividades. Por ejemplo, los números o etiquetas que van a tener asociadas las aristas, que van a ser números no negativos, no necesariamente tienen que indicar las longitudes entre cada par de nodos o no necesariamente distancias. Quizás pueden ser, por ejemplo, costos, pueden representar costos, pueden representar tiempo de llegar a un lugar a otro, en cuyo caso el objetivo, si por ejemplo fuera costo, implicaría determinar la secuencia de actividades que minimiza el costo total. Si se tratara de tiempo, entonces significaría recorrer todos los desde el origen hacia el destino, recorrer en el menor tiempo posible. Así que no, aunque el problema se denomina problema de la ruta más corta, no necesariamente implica que tiene que ser una ruta entre un lugar y otro, sino que pueden ser los nodos y las aristas pueden representar otro tipo de situaciones. Este tipo de problemas tienen muchas aplicaciones a situaciones de la vida diaria. Los problemas de aplicaciones por lo general están asociados a minimizar la distancia total recorrida entre dos
lugares, minimizar el costo total de una secuencia de actividades y minimizar el tiempo total de una también secuencia de actividades o de ese tiempo de ir de un lugar a otro. Incluso es posible que estas tres categorías de problemas coexistan en un mismo problema de aplicación. Por ejemplo, podemos suponer que se desea encontrar la mejor ruta de ir de un lugar a otro a través de un cierto número de ciudades o lugares intermedios. En este tipo de casos se tiene la opción de definir la mejor ruta como la que minimiza la distancia total recorrida. También se pudiera minimizar el costo total que incurre ir de un lugar a otro, de esa ciudad de una ciudad a la otra, o también pudiera ser que quisiéramos minimizar el tiempo total de ir de un lugar, del destino, del origen hacia el destino. Muchas otras aplicaciones requieren entonces encontrar la trayectoria más dirigida, más corta del origen hacia el destino. Pero este tipo de problemas no los estudiaremos en este curso. Nos concentraremos en redes no dirigidas. Aunque la situación de resolver este problema para redes dirigidas no varía mucho con respecto al caso que estudiaremos, que es el caso no dirigido. Estos algoritmos que vamos a estudiar dos algoritmos para resolver este tipo de problemas, se pueden modificar y adaptarlos para resolver los problemas con trayectorias dirigidas, o sea, mediante una red de transporte que sí sea dirigida. En los algoritmos, cuando se identifican candidatos como el enésimo nodo más cercano, solo se deben considerar los arcos dirigidos desde un nodo resuelto hacia un nodo no resuelto. Eso más o menos es lo que habría que modificar para poder resolver el problema en el caso de los dirigidos. Tenemos otras versiones del problema de ruta más corta, como los que son encontrar las rutas más cortas del origen a todos los nodos, no necesariamente del origen hacia el destino, sino del origen a cualquier nodo intermedio, a todos los demás nodos de la red de transporte. Para lograr esto, de buscar esas rutas más cortas desde el nodo origen a cualquier otro nodo, lo único que tenemos que modificar es que dentro del algoritmo, el algoritmo no debe parar obteniendo la ruta del origen al destino, sino que debe parar cuando se hayan recorrido todos los nodos de la red. Otro problema puede ser encontrar la ruta más corta de un nodo a todos los demás. O sea que no necesariamente sea la distancia más corta del origen hacia el destino o del origen hacia cualquier nodo, sino que puede ser la distancia más corta entre cualquier par de nodos que pertenece a la red. Otra opción puede ser eliminar la restricción de que las distancias, o sea, los valores que tienen las aristas no sean necesariamente positivos. O sea, que consideremos la posibilidad de valores, consideremos la posibilidad de que algunas etiquetas numéricas sean como con valores negativos. Pero este tipo de casos no los estudiaremos tampoco en este curso. Estudiaremos solamente el caso general, que es buscar la ruta más corta del origen al destino. Y veremos también este primer caso que está acá, también lo veremos con el segundo algoritmo que estudiaremos el próximo miércoles. Ahí veremos cómo buscar la ruta más corta del origen hacia cualquier nodo. En el algoritmo que estudiaremos en esta semana, el día de hoy, veremos cómo buscar la ruta más corta del origen al destino, que es
en cierta forma, el caso más general del problema de la ruta más corta. Como les indiqué, en este tipo de problemas de la ruta más corta veremos dos algoritmos que estudiaremos. El primero en el día de hoy y el segundo lo veremos la próxima clase. Hay otros algoritmos que se han desarrollado para este tipo de problemas, pero aquí solamente estudiaremos estos dos algoritmos que son los más, por lo general, los más utilizados, los más conocidos. Tenemos el algoritmo de Dijkstra, que lo utilizamos para buscar la ruta más corta entre el nodo origen y el nodo destino. Ahora, este algoritmo se puede, por medio de él también podemos obtener la distancia más corta del origen al resto de los nodos de la red. Aunque está hecho para buscar la distancia del origen hacia el destino, también podemos buscar, una vez terminamos las iteraciones, también de allí podemos extraer la información del origen a cualquier otro nodo de la red. Este algoritmo es el que estudiaremos el día de hoy. La próxima clase estudiaremos el algoritmo de Floyd-Warshall, que es un poco más tedioso, pero este es mucho más completo, porque él nos permite buscar la ruta más corta entre cualquier par de nodos de la red. Aunque a nosotros nos interesará solamente es buscar del origen hacia el destino. Pero también es posible, por medio de este algoritmo, buscar las distancias entre cualquier otro par de nodos. Vamos a ver ahora el algoritmo de Dijkstra, que es el que estudiaremos el día de hoy. Se le atribuye su descubrimiento o inclusive dándole nombre al propio algoritmo a este matemático. No era realmente un matemático, sino era un experto en computación, o sea, en el área de la informática. Y descubrió el algoritmo en el año de 1959. La idea de su algoritmo consiste en ir explorando todos los caminos más cortos que parten desde el vértice origen y llegan o van hacia los demás vértices. Cuando se obtiene el camino más corto desde el vértice origen hasta el resto de los vértices que componen el grafo, el algoritmo se detiene. O sea que esa es la forma de saber cuándo se para el algoritmo. Hay dos versiones de este algoritmo. Una que es por medio de matrices, o sea que es tabular, y otra que es una versión geométrica. Consideré que es más sencillo ver la versión geométrica, ya que la versión tabular, o sea, la que utiliza matrices o tablas, es más práctico en el sentido de cuando se desea programar el algoritmo. Pero como aquí no vamos a concentrarnos en programar, ya que el semestre es algo corto, solamente son 14 semanas, y ya lo que nos queda es poco, nos concentraremos solamente en la versión geométrica, ya que no nos vamos a detener a programar este algoritmo. El asunto de ver la versión tabular y programar el algoritmo puede ser perfectamente un tema que les pueda servir de trabajo de graduación o de tesis. Dentro de este algoritmo, entonces, vamos a considerar una red de transporte, por así decirlo, porque realmente una red de transporte, por definición, vimos en el módulo 4 que una red de transporte debe ser un grafo dirigido. Pero aquí vamos a tener el grafo, un nodo origen, que no lo vamos a llamar fuente, ya que como no es dirigido, lo vamos a llamar simplemente origen. Y un nodo que vamos a llamar
destino, que no necesariamente lo vamos a llamar sumidero por tratarse de un grafo no dirigido. Y una función de capacidad, por así decirlo, o etiqueta que va a tener cada arista. La situación es que aquí esta red va a ser no dirigida. Por eso pongo todo completito, red de transporte no dirigida, porque realmente es una manera de llamarlo, porque realmente no es una red de transporte. Una red de transporte tiene que ser por definición dirigida. La función de capacidad o etiquetas tienen que ser no negativas, o sea que pueden ser ceros o números positivos. Esas etiquetas pueden representar distancias, costos, tiempos, etc. Además, vamos a denotar la distancia entre dos nodos como la función de capacidad. Que va desde un nodo S a un nodo I o igual entre cualquier par de nodos. Esto se puede definir para cualquier par de nodos, no necesariamente S e I. El algoritmo define una etiqueta para un nodo J de la siguiente forma. La distancia de S a J y se le coloca el nodo I. Esto lo veremos más práctico cuando veamos los pasos detallados de cómo debe llevar el algoritmo. Lo que se hace es que el nodo, la etiqueta va a ser la suma de la distancia anterior más la distancia del nuevo arco que se está agregando. Por ejemplo, la etiqueta 6,k significa que la menor distancia que hay de S al nodo K es 6 y que se obtuvo por medio del nodo anterior de la ruta, que el nodo anterior era el nodo K. O sea que el 6 representa la primera componente de que está dentro del corchete, representa la menor distancia que hay del nodo origen al nodo que tiene la etiqueta. Y la K, o sea, la segunda componente representa el nodo desde el cual se ha llegado se ha llegado al nodo actual. Al nodo S, como es nodo origen, y desde él no está llegando de ningún lado, simplemente vamos a colocar que la distancia allí es 0 porque no ha venido de ningún lado. Y como no viene de ningún nodo anterior, le vamos a colocar un guión, un menos, por así decirlo. Esta etiqueta del 0 menos siempre va a estar en cualquier problema de ruta más corta asignado al nodo origen o nodo de inicio. Continuando con este algoritmo, vamos a tener que todos los nodos van a tener que irse etiquetando. En el paso inicial se va a etiquetar siempre por costumbre al nodo origen. Y en cada iteración se va a ir etiquetando los demás nodos a medida que continuemos haciendo iteraciones. Esas etiquetas van a ser temporales y van a ser permanentes. O sea que en una iteración vamos a ir agregando varias etiquetas. Podemos ir agregando varias etiquetas. Pero en cada iteración se va haciendo una sola de esas etiquetas, va a pasar a ser permanente. El resto va a continuar siendo temporal. Las temporales entonces significa que ellas se pueden ir modificando a medida de que van transcurriendo las iteraciones. Por el contrario, cuando la hacemos permanente significa que ya allí no hay modificación en esa etiqueta de ese nodo. Ahora pasaremos a ver los pasos
que debemos seguir para resolver un problema de ruta más corta por medio del algoritmo de Dijkstra. Lo primero que tenemos que hacer es verificar que contamos con una red de transporte no dirigida. O sea que tenemos el dibujo va a ser un grafo no dirigido donde vamos a tener un nodo origen, un nodo destino y el grafo tiene que estar etiquetado con una función de capacidad que puede representar distancias, costos, tiempos y al ser distancias, costos o tiempos debe ser esa función de capacidad estrictamente no negativa. No puede ser cero, puede tener etiquetas cero o etiquetas positivas, no puede tener valores negativos. Segundo paso, vamos a tomar k igual a 1, o sea que este valor de k va a estar asignado a un contador que vamos a utilizar para ir pasando contando las iteraciones que se van realizando. Etiquetamos al nodo origen con la etiqueta 0 y un menos. 0 indicando de que acuérdense que la primera componente representa la distancia que hay del origen al nodo que se tiene. Y como estamos precisamente en el origen, la distancia del origen al origen es 0 y no proviene de ningún otro, y esa distancia no proviene de ningún otro nodo, así que le ponemos un negativo. Por eso les decía que esto siempre va a ocurrir para el nodo origen, siempre va a tener esta misma etiqueta. Luego vamos a considerar que el resto de los vértices no están resueltos. Para nosotros que un vértice esté resuelto significará que tiene una etiqueta. Estar resuelto va a significar que tiene una etiqueta permanente. Si decimos que no está resuelto, un vértice no resuelto va a ser entonces aquellos que tengan etiquetas temporales. Damos inicio a cada iteración. En cada iteración lo que hay que buscar son las distancias que hay del último nodo resuelto con todos los vértices que están conectados con él, o sea, con todos los vértices o nodos que son adyacentes al nodo resuelto, o sea, el nodo que sí tiene una etiqueta permanente, el último nodo con etiqueta permanente. A en estas distancias vamos a etiquetar esos nodos que son adyacentes al último nodo resuelto con las distancias y con el vértice de donde proviene esa distancia. Cuando tengamos el caso de que encontremos varias distancias a un mismo nodo, se toma, obviamente, si estamos hablando del problema de la ruta más corta, tenemos que tomar en la distancia más pequeña. Y al tomar la distancia más pequeña, tenemos que ver de qué nodo viene esa distancia más pequeña. Continuando con los pasos del algoritmo, de los vértices no resueltos que estén etiquetados hasta la fecha, vamos a seleccionar o a escoger aquel que tenga la menor distancia. De haber varios que tienen la menor distancia, se escoge cualquiera arbitrariamente. A partir de este momento, a ese vértice que hemos seleccionado de menor distancia, vamos a pasar esa etiqueta que tiene ese vértice a una etiqueta permanente, por lo que ese vértice de menor distancia va a considerarse ya a partir de este momento un vértice resuelto. Lo siguiente es verificar dentro de todos los vértices de transbordo de la red cuáles están todavía sin resolver. Si nos quedan que estén sin resolver, significa que tengo que sumarle un 1 a la K
para continuar haciendo iteraciones y regresar al paso número 3. Si ya no nos quedan vértices de trasbordo por resolver, pasamos al paso número 7. En el paso número 7 ya vamos a obtener cuál es el valor de esa distancia más corta entre el nodo origen y el nodo destino. Esa distancia más corta va a estar dada por el primer valor de la etiqueta del nodo destino. Con la segunda componente, entonces podemos construir esa ruta más corta. Recordemos que cada nodo tiene una etiqueta donde hay dos valores. La primera es la distancia que hay hasta ese nodo desde a partir del nodo, partiendo del nodo origen. Como estamos en el nodo destino, significa que esa distancia, en este caso, sería la distancia más corta del nodo origen hacia el nodo destino. Eso es cuando ya hayamos terminado todas las iteraciones, ya que esas etiquetas pueden ir cambiando a medida que van pasando las iteraciones. Al final, al terminar todas las iteraciones, esa componente de la etiqueta del nodo destino me va a dar esa distancia más corta. La segunda etiqueta va a ser de dónde proviene esa distancia más corta, o sea, el nodo inmediatamente anterior de donde viene esa distancia más corta. Con esas segundas componentes me voy a ese nodo anterior. En ese nodo anterior va a haber nuevamente una segunda etiqueta que me va a permitir ir construyendo en reversa esa ruta más corta que hay desde S, que es el nodo de origen, hasta T, que es el nodo destino. Con esto entonces ya tenemos todos los pasos y podemos hacer un ejemplo para que quede más claro cómo se aplica este algoritmo. Veamos que en el paso número 5 ya les había comentado de que pueden ocurrir empates. Cuando es así, escogemos cualquiera. O sea, cuando vamos a escoger el valor más pequeño, y hay varios, escogemos cualquiera arbitrariamente. Además, es posible de que la ruta o trayectoria más corta en algunos casos no es única. O sea, el valor de esa distancia más corta sí va a ser un único valor, pero la ruta para recorrer esa menor distancia puede que no sea única en algunos problemas. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos lo siguiente. Una familia debe viajar desde la ciudad S hasta la ciudad T. La familia está en la ciudad S y quiere llegar a la ciudad T. Para ello, estudia en un mapa las carreteras disponibles entre las ciudades intermedias. Y con ayuda de internet hacen cualquier tipo de programa que tenga mapas, podemos ver los tiempos estimados entre ciudades. Aquí está dado entonces ese tiempo aproximado en horas entre cualquier par de ciudades. Vemos que entre las ciudades S y T hay carreteras entre las ciudades intermedias A, B, C, D, E y F. Y ahí están entonces las etiquetas, indican el tiempo aproximado en horas para ir de una ciudad a la otra. El problema nos hace dos preguntas. ¿Cuál es la ruta que deben seguir para llegar desde la ciudad S hacia la ciudad T en el menor tiempo posible? Aquí, a pesar de ser el problema de la ruta más corta, no necesariamente estamos buscando la distancia más corta, sino el tiempo más corto de ir de una ciudad a la otra. Además, en la pregunta B, nos preguntan precisamente qué tiempo estimado les tomará hacer el viaje por esa ruta más corta. Aquí observamos que se trata de una red
de transporte, considerando que sea un grafo no dirigido. Para la solución, entonces, observemos que tiene 6 nodos de transbordo. A, B, C, D, E y F. Hay 6 de transbordo, más S que es considerado el origen y T que es considerado el destino. La cantidad de iteraciones está dada, de este método está dada por la cantidad de nodos de transbordo. Así que como aquí hay 6 nodos de transbordo, debemos hacer 6 iteraciones. Observemos que se considera a ese el destino, a pesar de que no es un grafo dirigido, porque de él salen 2 aristas, aunque pudieran considerarse en ambas direcciones, podemos ver, observar o tomar en cuenta como si de él estuvieran saliendo las 2 aristas y a ese no entran en ninguna. Por eso entonces se le llama origen. No necesariamente se le llama fuente porque para fuente se aplica solamente a grafos dirigidos. Igual ocurre con el nodo T, que a él llegan los 3 nodos, os digo las 3 aristas, y de él no sale ninguna. Pero tampoco le llamamos sumidero porque el término sumidero se aplica también a grafos dirigidos. Aquí lo siguiente sería que tenemos que etiquetar al nodo origen. Se etiqueta entonces siempre el nodo origen con la etiqueta 0 y menos. 0 y un guión. Porque las etiquetas siempre representan, la primera componente representa la menor distancia que hay del origen, en este caso S, al nodo donde está la etiqueta. Y como estamos precisamente en S, la distancia de S a S es 0. Así que allí ponemos 0 y como esa distancia viene de él mismo, ponemos simplemente un guión o por así decirlo, un negativo porque allí no proviene de ningún vértice porque a él no entra ninguna arista. Tomamos K igual a 1 y con esto vamos a iniciar la primera iteración. He puesto en rojo al nodo S porque ya esta etiqueta de 0 menos indica que este nodo S pasa a ser, a tener esa etiqueta es permanente. Así que ese nodo S se considera resuelto. Por eso lo pinté en rojo para señalar que S ya está resuelto, porque la distancia de S a S ya sabemos de salida que va a ser 0. Ya esa etiqueta pasa a ser permanente y el nodo S se considera ya un nodo resuelto. Damos inicio a la iteración 1 con el nodo resuelto S. Como el nodo resuelto es S, desde S tenemos que buscar las distancias a todos los vértices o nodos que son adyacentes o que están conectados con él. Observemos que los vértices o nodos que son adyacentes a S son el nodo A y el nodo B. De este modo, los vamos a etiquetar. Observemos cómo se construye la etiqueta. La primera componente de la etiqueta tiene que indicar la distancia que hay hasta ese nodo, a ese nodo que tiene la etiqueta, desde ese, la distancia a como estamos aquí, por ejemplo, en el nodo A, la distancia de S a A es 3, la menor distancia de S a A es 3. Y se obtuvo llegando desde el nodo S. Así que por eso le ponemos etiqueta 3,S, que la distancia mínima de S a A es 3 y se logró esa distancia viniendo desde S.
Acá en B, que es el otro nodo que es adyacente a S, la distancia o menor distancia de S a B es 2 y esa distancia se obtuvo viniendo desde S. Aquí en estos dos primeros nodos no se visualiza con tanta claridad el por qué es necesario colocar estas etiquetas y las dos componentes. Esto se verá con más precisión cuando avancemos en las otras iteraciones. Aquí, cuando llegamos a este paso, que ya hemos etiquetado los nodos adyacentes a S, que es nuestro primer nodo resuelto, aquí tenemos que escoger a cuál de los dos va a pasar a ser o a tener una etiqueta permanente, o sea, a ser un nodo resuelto. Aquí se escoge el de menor distancia. El de menor distancia es el 2, que es la B. Así que nuestro próximo no vértice o nodo resuelto va a ser B, por el que es el que tiene menor distancia de los nodos que están etiquetados o no resueltos, es el que tiene menor distancia. No resueltos, o sea, etiquetados con no resueltos, lo he representado en verde. Tenemos 3 y 2, y de ellos el menor es 2, que pertenece al vértice B. Como todavía hay nodos de transbordo que no son permanentes, porque en este caso al escoger B pasa a estar en rojo, o sea que ese va a ser nuestro vértice resuelto. Siguen estando A, C, D, E y F, siguen siendo no resueltos. Recuérdense que solamente se toman en cuenta los de transbordo como vértices resueltos o no resueltos. Como todavía hay vértices de transbordo no resueltos, hacemos K igual a 1 más 1 y pasamos a la siguiente iteración. En la siguiente iteración, nuestro vértice resuelto anterior va a ser B. Pasamos a la iteración número 2. Nuestro último nodo resuelto fue B. A partir de este nodo B, buscamos los nodos que están conectados o adyacentes a él. Veamos que hasta la fecha, S y B están ya resueltos y lo hemos señalado pintándolos de rojo. Ahora el último no resuelto es B. Es desde ese último nodo no resuelto B, buscamos las distancias más cortas o los B, primero que antes de eso, los nodos que son adyacentes con él, que son C y F. Veamos que desde B a C la etiqueta sería 2 y 3, sería la distancia desde S a C, sería 5, 2 más 3, 5. Desde S a C. Recuerden que siempre en la etiqueta, la primera componente es la distancia desde S al nodo donde está la etiqueta. En este caso, la etiqueta está en C, que es adyacente a B, y la distancia desde S a C, en este caso, pasando por B, es 5. Es la distancia más corta, pero considerando los nodos, pasar por los nodos que ya están resueltos. ¿Sí? Porque aquí cualquiera pudiera decir que ese ahí no va 5, sino 4, considerando este 3 y este 1 de acá. Pero esa distancia más corta que se busca desde ese al nodo donde estamos poniendo la etiqueta es pasando por los nodos que ya están resueltos. Y resueltos solamente está S y B, que están en rojo. Por eso aquí la etiqueta es 5, 2 y 3, 5, la distancia de S a C.
pasando por los nodos resueltos. Y además, esa etiqueta es la segunda etiqueta, aquí tenemos a B, porque esa distancia la hemos obtenido pasando por B como mi último nodo por el que he encontrado esa distancia. Ahora voy a F. En F, la distancia sería 2, de S a F sería 2 y 4, tomando esa distancia, pasando por los nodos resueltos S y B. 2 y 4 serían 6, que es la etiqueta que va acá de la primera componente de la etiqueta, y se obtuvo llegando desde B, desde el nodo B. Observemos que acá, en A, tenemos una etiqueta. A pesar de que A no es adyacente con B, esa etiqueta fue obtenida en la primera iteración. Y aunque sea temporal, se mantienen las etiquetas que se hayan buscado en iteraciones anteriores. Así que en este caso, vemos que los nodos que están etiquetados, que tiene menor distancia, no es ni C, que es adyacente con B, ni F. La menor distancia viene siendo en A. A pesar de que no es adyacente con B, o sea, no está conectado con B, esa etiqueta fue obtenida en una iteración anterior y ya al estar etiquetado de manera temporal, se mantiene esa etiqueta temporal hasta que ese nodo pase a ser resuelto. Por lo que en esta iteración nuestro próximo nodo que pasa a ser resuelto es este nodo A. Todavía quedarían por resolver el C, el D, el E y el F. Así que como todavía quedan nodos de transbordo sin resolver, sumo 2 más 1 y pasamos a la tercera iteración. Nuestro último nodo no resuelto es A. Pasamos a la iteración número 3. Nuestro último nodo resuelto, o sea, en la iteración número 2, fue el nodo A. Buscamos los nodos que son adyacentes o que están conectados con el nodo A, que son el nodo C y el nodo D. En la iteración número 2, los únicos nodos resueltos eran el nodo S y el nodo B. La menor distancia de S a C, hasta ese momento con los nodos resueltos, S y B, era de 5 y provenía desde el nodo B. Pero ahora, como ya en esta iteración el nodo A está resuelto, la menor distancia de S a C con los nodos resueltos sería de 3 y 1, que sería 4. Y ese 4 proviene ahora del nodo A. Así que la etiqueta DC cambiaría a 4,A. La etiqueta de D, usando los nodos resueltos, sería de 3 y 4, 7. Y proviene del nodo A. De los nodos que están de la iteración número 2, también se trabajó el nodo F, que tuvo una etiqueta 6,B en la iteración número 2. Esa etiqueta se mantiene, aunque sea temporal, se mantiene para esta iteración porque ya fue hecha en una iteración anterior. Y ahora entonces buscamos esa etiqueta que tenga menor distancia. El menor valor ahorita es del 4 y se trata del nodo C. Así que nuestro próximo nodo resuelto va a ser el nodo C. Este nodo va a pasar a ser un nodo resuelto y todavía nos siguen quedando nodos de transbordo D, E y F que no han sido resueltos, o sea que todavía no tienen etiquetas permanentes. Eso significa que todavía tenemos que continuar haciendo más iteraciones, por lo que
hacemos k igual a 3 más 1 y pasamos a la iteración número 4. Para la iteración número 4, nuestro último nodo resuelto va a ser entonces el nodo C. Pasamos a la iteración número 4, que sería usando el nodo C como último nodo resuelto. Buscamos los nodos que no son adyacentes o que están conectados con el nodo C. Conectados con el nodo C tenemos el nodo E y el nodo F. Veamos que usando los nodos que están resueltos, la menor distancia de S a E sería 3 y 1, 4 y 2, 6. Si usamos 2, 3 y 2 sería 7. Así que la menor distancia sería 6 y viene del nodo C. También hubiéramos podido buscarla de manera directa, como el E solamente está conectado con los resueltos por C, simplemente puedo sumar el 2 que está aquí con el 4 que ya tengo de menor distancia de S a C y ya directamente obtengo el 6. Esto es mucho más práctico cuando se trate de grafos que tengan mayor cantidad de nodos. Es más práctico irse ya a la etiqueta anterior y hacer la suma con la arista que se está agregando. De acá en el nodo F, si usamos el 4 que tenemos hasta C, con el 2 que está aquí de la arista, sería 6 y provendría del nodo C. Pero ya este tenía etiqueta de 6 viniendo de la B. O sea que aquí tenemos la opción de 6B, pero también tenemos la opción del 6 proveniendo desde C. Como hay igual distancia, se puede colocar cualquiera de las dos porque hay empate. Esa etiqueta, la etiqueta que tenía hasta la iteración anterior, que era de 6B, o la etiqueta de esta iteración desde C, que también sería 6. Como es la misma distancia, se puede colocar cualquiera de las dos, 6B o 6C. He dejado la de 6B, pero se puede escoger cualquiera porque hay empate. Aquí hay doble empate, porque ahora para buscar el mínimo de los nodos no resueltos, tenemos este 6B, tengo el 6C de acá y tengo el 7A. Así que la menor distancia es 6 y ocurre en dos nodos. Así que puedo escoger a cualquiera de los dos. Así que voy a escoger al nodo F como próximo vértice resuelto. Así que este F pasaría a ser un nodo resuelto y esta etiqueta 6B pasaría a ser una etiqueta permanente. Todavía nos quedan el nodo E y el nodo D de transbordo que todavía no han sido resueltos, o sea que todavía tienen etiquetas temporales. Por lo que tengo que hacer la K, sumarle un 1 y queda en 5 y tendría que hacer otra iteración más. Para la iteración número 5, nuestro último nodo resuelto fue el nodo F en la iteración número 4. Así que buscamos los nodos que son adyacentes a F o que están conectados con F, que en este caso van a ser los nodos E y el nodo T. El nodo E y el nodo T.
De esta manera, desde el nodo F, ya el nodo D tenía etiqueta 7A, se va a mantener aunque este nodo no sea adyacente al nodo F. Tenemos el nodo E, que tenía etiqueta 6, que venía desde C, y veamos que ahora desde F, el valor sería mayor, ya que sería 2 y 4, serían, aquí tenemos 6, y con este 3 se iría a 9, la distancia por medio de F, hasta E. Así que sería 9, pero como acá, ya había un 6, de 9 y 6, el menor es 6. Dejamos el 6. Y no utilizamos el 9 porque es mayor. Aquí cuando tenemos estos casos se escoge la menor distancia. La menor seguirá siendo el 6. Hacia T tendríamos el 6 que ya tenemos aquí hasta F, más el 5 de la arista, sería 6 y 5, 11. Y viene del nodo F. Así que ya tenemos etiquetados los nodos, pasamos a escoger cuál es el menor de estas etiquetas de los nodos que no han sido resueltos. Aquí la menor el menor es 6, porque sería de 6, de 7. 6 y 7 sería 6. Recordemos que los nodos que nos interesa que sean resueltos son los de transbordo. Así que de 6 y 7 el menor es 6. Así que nuestro próximo nodo resuelto va a ser el nodo E. Todavía nos queda haciendo falta un nodo de transbordo, que es el D, que no está resuelto, no tiene etiqueta permanente, ya que esta etiqueta del nodo E va a pasar a ser etiqueta permanente porque este va a ser nuestro próximo vértice resuelto, el E. Como todavía nos hace falta el nodo D por resolver, le sumamos un 1 a la K y pasamos a la sexta iteración, que ya debe ser la última, ya que solamente nos hace falta por resolver dentro de los nodos de transbordo el nodo D. Pasamos a la iteración número 6, donde nuestro último nodo resuelto fue el nodo E. Buscamos los nodos que son adyacentes o que están conectados con el nodo D, que son los nodos D y T. Actualizamos entonces las etiquetas. Veamos que en D teníamos hasta la iteración anterior la etiqueta de iteraciones anteriores, teníamos la etiqueta 7A. Pero ahora con el nodo E serían 6 y 4.5 que tiene la arista. Este 6 de aquí de la etiqueta de E más la arista de 4.5 serían 10.5. 10.5 es más grande que 7, por lo que dejamos la etiqueta de 7 que venía desde A, ya que es la menor. Para la etiqueta de T, ahora desde E, sería los 6 que está hasta E, más los 4 que están en la arista, serían 10. 10 si es más pequeño que este 11 que venía desde acá, desde la etiqueta F. Por lo que la cambiamos por la menor, que sería 10, que viene de el vértice o nodo E. De esta manera ya podemos considerar nuestro próximo nodo resuelto al nodo D. Esta etiqueta de 7A pasaría a ser una etiqueta permanente. Ya tenemos resueltos todos los nodos de transbordo, por lo que hemos terminado el proceso. Y podemos pasar a dar la respuesta. Para la respuesta, nos vamos a fijar en el último nodo, o sea, el nodo de destino, que tiene etiqueta 10,E.
La primera cantidad, recordemos que representa la distancia más corta que hay desde el origen hacia ese nodo, o sea que sería de la distancia más corta desde S hacia T. Así que como aquí las etiquetas no representaban longitudes, sino tiempos aproximados de viaje entre ciudades, ese 10 va a representar el tiempo más corto de ir desde S hacia T. Por otro lado, la segunda etiqueta me indica que ese 10 lo hemos obtenido viniendo desde E. Para obtener la ruta más corta, debemos trabajar en sentido inverso. O sea que parto desde T hacia llegar hasta S. Así que desde T, la distancia más corta viene desde E. Así que desde T voy a E. En E me fijo la segunda componente de la etiqueta y dice C. Así que desde E tengo que ir a C. Luego en C me fijo la segunda etiqueta, la segunda componente de la etiqueta que dice A. Así que voy desde C hasta A. Cuando llego a A, la segunda componente de la etiqueta es S. Así que desde A me voy a S. De este modo ya he construido mi trayectoria más corta. Voy desde S a A, de A a C, de C a E y luego de E a T. Y ahí esa trayectoria se consigue con un tiempo de 10. Verificando, aquí tenemos 3 y 1 son 4 y 2 son 6 y 4 son 10, que es el tiempo más corto. Ya con estos detalles ya estamos listos para dar formalmente la respuesta. Nuestra respuesta al problema estaría dada para la pregunta A, la trayectoria más corta es S, A, C, E y T. Y el tiempo más corto estimado para hacer el viaje es de aproximadamente 10 horas. Entonces damos por finalizada la clase de esta semana. Que tengan un excelente fin de semana. Aprovechen los ratos de ocio. Recuerden el próximo miércoles la prueba parcial número 3 de teoría de grafos y redes.